Listo, buenas noches nuevamente. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con el liderazgo. Hoy está Gustavo manejando todos los controles, así que lo vamos a ir un poco molestando, como quien dice a Gustavo, para poder explayarnos, ¿no? El liderazgo de un entrenador de fútbol, ¿no? Se nos viene a la cabeza, déjala ahí nomás, ahí está bien, ahí está bien, está perfecto, Gustavo. ¿Sí? Se nos vienen a la cabeza muchas cuestiones, ¿no? De liderazgo, no solamente precisamente el rol que tiene el entrenador, que es un rol de liderazgo, porque asume un compromiso que tiene que ver con el manejo de un grupo, de un equipo, y tiene que ver con el manejo principalmente de lo que es la ilusión de los jugadores, ¿no? Eh, Entendemos que dirigir, encaminar, guiar del entrenador de fútbol es fundamental para aquel jugador que está siendo dirigido, ¿no? Para eso el entrenador debe ser capaz de establecer ciertos objetivos, tener una visión, ¿sí? Tener una meta donde llegar, ¿sí? Donde debe comunicar de forma efectiva, ¿sí? De forma segura, sin renunciar a su conocimiento. Yo muchas veces digo sin traicionarse, que no tiene que ver con que, con que muera con su estilo, que muera con su idea. No, no, no. Yo cuando hablo de traicionarse es cuando el entrenador empieza a tener dudas de su conocimiento. No cuando se abraza de su propio conocimiento y dice, o muero con la mía. No, tiene que ver totalmente con lo contrario. Tiene que ver con que uno esté, que defienda su seguridad de su conocimiento, ¿estamos? No tiene que ver con la traición, ¿eh? No tiene que ver con esto que morir con la mía. Vamos a agregar una persona que me está pidiendo admitir. Perfecto. ¿Mm? Por eso es tan importante la comunicación de los objetivos que quiere lograr. El liderazgo de un entrenador también implica una construcción con el vínculo afectivo con los jugadores y el resto del cuerpo técnico, el club, la gente que rodea, ¿no? Ese tipo de comunicación abierta, afectiva, sin duda va a tener una posibilidad efectiva dentro de su desarrollo constante. Yo creo que estos vínculos que vamos teniendo con los jugadores y con el resto del cuerpo técnico es lo que nos va a permitir una comunicación más fluida y más asertiva con el jugador. ¿Por qué? Porque el jugador, al haber afecto, haber una relación, va a haber una posibilidad de mayor acercamiento, va a haber mayor apertura, y va a haber mejor escucha. ¿Mm? Y por consiguiente también, si nos permitimos, que uno de los roles que me parece que nos debemos permitir diariamente, el hecho del feedback, de permitirle al jugador también ser parte de ese proyecto, de esa construcción. ¿Eh? Muchas veces, por lo menos en mi caso, uno planifica, ¿no? Uno tiene la posibilidad de ideas que le bajan la planificación y dentro de esa planificación uno va cambiando algunas cuestiones que cree necesarias, ¿no? Pero en esa construcción también ingresa el jugador, ¿no? Cuando uno ve que el jugador dice, profe, pero me parece que esto lo podríamos hacer así, ahí está la apertura del entrenador, ¿eh? ¿Sí? Muchas veces hemos entendido el liderazgo en esto de que no tenemos que ceder, que si vamos a ceder, vamos a perder el liderazgo. Y yo creo que totalmente el contrario. En los objetivos y en la formación y en el día a día, en el entrenamiento del día a día, también tenemos que hacerlo parte al jugador. ¿Eh? Yo sin duda creo que ahí se refuerza el liderazgo, ahí crece mucho más el liderazgo. Entonces, en un ejercicio, en una tarea donde el jugador propone cambiar la tarea
o modificar la tarea porque él mostró de alguna forma que está en lo cierto, que realmente ese cambio que él propone va a producir un cambio para mejorar, hay que aceptarlo y que hay que darle lugar. ¿Mm? Por eso la importancia del liderazgo no tiene que ver solamente en esto de ser verticalista, que en algunos casos lo somos, sino tiene que ver en la apertura. La que sigue, Gustavo, por favor. Para eso el entrenador tiene que tener ciertas habilidades, ¿no es cierto? Que son fundamentales y que se pueden desarrollar, que se pueden desarrollar diariamente, ¿no? Una de las habilidades, tener una visión de objetivo. Los objetivos, el club puede tener un objetivo, ¿sí? ¿Qué es el objetivo madre? Como que es el más importante, el que rodea a toda la actividad. ¿Sí? Pero después están los otros objetivos que tienen que ver con los objetivos individuales y con los objetivos de equipo. ¿Eh? Establecer hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Hacia dónde podemos llegar, ¿sí? Y en qué determinado tiempo, en qué lapso de tiempo vamos a llegar a cumplir esos objetivos son fundamentales. Para eso hay que comprometer al equipo y hay que comprometer a los jugadores. Hoy por hoy se planifica el año, se trata de cumplir un objetivo en el año, pero todos sabemos que hoy el objetivo es a corto plazo, el partido que viene. Nos planteamos el partido que viene y trabajamos en función al partido que viene. ¿Eh? Y ahí puede haber modificaciones o no dentro de la estructura de la planificación. Pero hoy, fíjense en una cosa que hacemos mucho los entrenadores, decimos paso a paso. Estoy viendo que en este paso a paso nos concentra, nos hace trabajar de una forma eh, más directa contra el rival, nos hace establecer pautas a corto plazo y que son de alguna forma alcanzables. Y no estoy hablando del resultado del sábado, sino en el progreso del día a día, pensando en el rival eh, me lleva a que obviamente se trabaja, te puedo decir, hasta eh, con más presión, con más ajustes y hasta que se logre el objetivo. Pero también estoy viendo que cuando se logre el objetivo, supongamos que sea ganar, una vez que se cumplió el objetivo, inmediatamente ya estamos pensando en el partido que sigue. ¿Qué pasa con esta cuestión? Está bárbaro en cierta parte, pero por otra parte nos está quitando, principalmente al jugador, el disfrute de haber logrado el objetivo, porque rápidamente estamos pasando a trabajar con el partido que viene. ¿Mm? Imagínense si te toca jugar sábado y miércoles, ¿cuánto tiempo de disfrutar o con quién disfrutas ese pequeño logro que lograste después de ese partido, ¿no? Y ahí quizá el compañero más cercano y sin duda la familia. ¿No? Ver realizado el labor, el trabajo hecho, si se quiere, yo hablo de trabajo por ahí, a mí me cuesta mucho en el ámbito deportivo, ¿no? Si es profesional, hablamos de trabajo, pero los jóvenes de la tarea lograda, ¿no? Del objetivo deportivo logrado. ¿Cuánto tiempo le damos para el disfrute, ¿no? Que es una pregunta que me hago y que le hago a ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo le damos después de lograr el objetivo que disfrute? Creo que prácticamente no hay tiempo de disfrute, ¿no? Por toda esta dinámica que tiene nuestro deporte. Tener habilidades para motivar, ¿eh? A quien no le gusta que le digan que es lindo, que lo hace bien, a quien no le gusta que le digan que lo quieren. Entonces, hay ciertas cuestiones que tenemos que hacer, obviamente desde la sinceridad, ¿no? Eh, para poder motivar. Por eso, Bielsa dice que el jugador tiene que sentirse querido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, no dudo que la mejor motivación tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el amor, con el cariño, y creo que eso también nos permite mejor acercamiento, mayor acercamiento y mayor apertura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener ciertas habilidades para motivar.
tenemos que tener ejercicios que motiven. Al jugador le gusta mucho los nuevos ejercicios y que le lleven la posibilidad de crecimiento. No necesariamente tiene que ser muy difíciles o muy fáciles, tiene que ser en la justa medida para que lo motive. El entrenamiento tiene que ser motivante constantemente. ¿Eh? Bueno, tener ciertas herramientas para poder motivar, desde la palabra, desde el acercamiento, desde el vínculo, desde el entrenamiento. ¿Eh? ¿Cuántos más? ¿Qué más podemos sumarle, no? Tener habilidades para construir vínculos afectivos. Yo siempre me emociona decirlo, pero también me facilita el mensaje, ¿no? Yo vengo de una familia numerosa y mi madre, a través del vínculo afectivo, a través de una caricia, de una palabra, cuando dice, hijo, quédate tranquilo que las cosas van a salir bien. Ese vínculo que uno fue aprendiendo en la familia, en este caso principalmente con mi madre, ese vínculo yo lo puedo trasladar a mis jugadores, ¿no? Yo he adquirido desde el vínculo familiar herramientas para tener un vínculo con los jugadores. Y creo que todos nosotros, desde alguna forma, vamos construyendo algunas herramientas desde el ámbito familiar para poder trabajar desde el ámbito deportivo familiar con el jugador. Por eso hay veces que antes me hacía mucho ruido cuando decían, porque somos una familia. Sí, claro, está bien utilizado el término, somos una familia, ¿no? Está bien utilizado, ¿eh? Y bueno, y construir esos vínculos similares al vínculo familiar. ¿Mm? Habilidades para tomar decisiones efectivas. eh, Ahí también la parte sentimental nos puede hacer una mala jugada, ¿eh? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar serios. Si los queremos, no le facilitamos las cosas, al contrario, le exigimos más las cosas. Sí, ahí te doy, Ezequiel, la palabra, dame 2 segunditos, termino la idea y te doy, ¿no? Habilidades para comunicar efectivamente. Yo creo que el entrenador tiene que ser práctico en el mensaje, con ejemplos que nos puedan facilitar a la construcción de la idea y a la resolución del problema, ¿sí? Habilidad para adaptarse a los cambios, fundamental, adaptarse a los cambios. Tenemos que también adaptarse a estos cambios constantes, lesiones, expulsiones, enojos, deserciones. Tenemos que tener esta habilidad también para los cambios, cambio de reglamento, cambio de preparador físico, cambio de situación, cambios en la derrota, cambio en los demasiados triunfos. ¿Mm? Y estar preparado a eso. Por eso, fíjense que recién le daba el ejemplo, ¿no? Che, se logró, se sobre, el objetivo se cumplió, pero es como que fue demasiado, ¿no es cierto? Bueno, bajarlo a los juegos. Golearon, bajarlo. Bajaron una realidad, no se va a golear todos los partidos. ¿Eh? Están bajos, subilo. Nosotros tenemos que tener ese trabajito y estar atento a los cambios. Sí, Ezequiel, te escucho. No, me hizo acordar el video de Julio Velasco que hablaba de esto de darle en la tecla a los jugadores, o sea, motivarlos, pero conocerlos, qué es lo que los motiva, eh, vincularte con el jugador, pero de la forma que él quiere, o sea, de la forma que a él le sirve. Decirle dos palabras o darle todo un sermón sobre la táctica. Eh, a veces eso, cuando lo escuché y lo comprendí, quise empezar a ponerlo en práctica y es bastante complejo, porque bueno, uno tiene los planteles a veces muy numerosos y bueno, conocer a cada uno. Por ejemplo, yo tengo la forma de darles indicaciones
una porque tengo la voz fuerte y no gritando, ¿no es cierto? Sí, hablando así bien fuerte y qué sé yo, yo sé que algunos se asustan, pero bueno, el grito es como para todos, ¿viste? Para que no, Bien. después a cada uno ser un poquito más tranqui, el que realmente Sí, necesita. y, está muy bueno, está muy bueno el detalle, porque realmente, ¿no? No puede ser que solamente le motive jugar, ¿no? Dentro de ese jugar, ¿qué más le motivará? ¿No? ¿Qué retos dentro del juego? El arquero, supongo, de que no le hagan goles, el delantero hace goles, pero habrá otros retos más, ¿no? Dentro del juego como para que ellos se sientan realizados. Sí, te escucho, Jorge Alejandro. ¿Jorge o Alejandro? Jorge, Jorge. Es Jorge, lo mismo. perfecto. Algunos me llaman Alejandro, pero no, no hay problema. Jorge es mi primer nombre. Profe, yo Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ezequiel. Me parece importante encontrar la forma de vincular esa conexión para lograr la motivación con cada jugador, dada su demanda o necesidad particular, dada su personalidad, la situación del momento, etcétera, etcétera. Como usted claro, dice, decirle que uno lo quiere, que uno lo valora, que uno lo aprecia, que es un jugadorazo, es fácil, pero me parece que es responsabilidad del líder, sea el entrenador, sea el preparador físico, sea el profe de cualquier asignatura, incluso por afuera del deporte, encontrar la manera y dedicarle tiempo, ¿no es cierto? Dedicarle tiempo y meterse como en la cabeza de cada uno, sobre todo si son chicos jóvenes o infantiles, para poder generar ese vínculo que obviamente va a tener un resultado positivo en lo deportivo. Pero hay que trabajar, hay que arremangarse, hay que generar totalmente. conversación, esa Usted sabe, confianza. está muy Cuando se bueno. logra eso es un golazo, ¿no? Y no es fácil, porque hay chicos que son más cerrados, que arrastran más No problemas, es fácil. que son más desconfiados, que les cuesta expresarse. Las generaciones de hoy son muy ensimismadas, son muy de la pantalla, pero no de la verbalidad persona a persona, ni que Mm, hablar de mirar a los ojos a la gente. Tengo hijos, tres, y la verdad que es sí, ciertamente crítico. Eso llevado al plano deportivo, lograr ese escenario es muy complejo y difícil, pero cuando se lo logra con quienes se lo logra, y me parece que está prácticamente el partido match point a favor, ¿no? ustedes saben que hoy me pasó, gracias Jorge, sí, y gracias Ezequiel también. Hoy me pasó algo, que metiste pantalla, hoy hicimos una choripaneada con los jugadores después de entrenar, ¿no? Y, y bueno, en un momento, estoy hablando de 30 y tantos jugadores eran, ¿no? Y en un momento estaban comiendo, todo eso, charlando, no había ninguno con el celular. A mí me sorprendió, me llegó tanto a la sorpresa, que le digo, mira, profe, están sin el celular. Fue la primera choripaneada y la verdad que la organizaron muy bien junto a los tigreros, la verdad. Espectacular. Entonces, ahí nomás le digo, por favor, me atienden 2 segundos y lo felicité, porque realmente eh, yo creo que es un milagro que no hayan dado, la verdad, que ha sido un milagro, pero ojalá que ellos hayan captado también la idea, ¿no? Que el hecho de poder estar con el otro no necesariamente con el celular de por medio. Pasamos a la que sigue, quería de paso pasar la que sigue. Bien. Algunas técnicas efectivas de liderazgo, establecer una cultura de equipo. Eh, es medio complejo, ¿no? Pero vieron que cada grupo tiene sus formas, ¿no? Sus formas. Entonces, dentro de lo que es el liderazgo, me parece muy importante establecer ciertas formas, ¿no? A mí me gusta eh, arrancar el entrenamiento con una pequeña charla, a veces motivacional, a veces informativa, y terminar con una charla, ¿no? Siempre. Entonces, cuando ves que no lo hacen todos los entrenadores, y está bien, cada maestrito con su librito, yo lo hago porque lo hago hace muchos años si no lo hago es como que me falta algo, ¿no? Pero hay días, yo hago la charla y después le digo, bueno, listo, desaparezca, le digo, ¿no? Entonces, hay días que no hago charla,
Y entonces te dicen, profe, no hablamos nada hoy. Entonces se ha hecho como una cultura, no costumbre más que una cultura. No hay nada, listo, te dicen ellos mismos, desaparezcan, o sea, están esperando que vos le digas esa mulatilla, ese costumbrismo, ¿no? Entonces, pero es cierto, Hábitos propios. esos hábitos, esas cuestiones, llevan al grupo también, ¿no? Llevan establecer objetivos lógicos, ¿eh? Eh, si es una tarea, es un objetivo muy alto, la frustración va a estar muy cerca. Si es un objetivo muy bajo, se va a alcanzar y rápidamente vamos a tener que buscar un objetivo nuevo, ¿sí? Que no está mal, ¿sí? Entender esto de comunicación clara y efectiva, ¿eh? Esto de trabajar, de entrenar constantemente para si hay que transmitir algún conocimiento, lo hagamos simple y que le llegue al jugador. Más en estos tiempos que el jugador y nosotros mismos estamos muy distraídos y el nivel de atención es muy corto, muy bajo. Fomentar la autoconfianza, y fomentar el trabajo en equipo, también son técnicas que ayudan, ¿sí? Y sobre todo enseñarle a adaptarse en los cambios, cambio de cancha, cambio de club, pero cambio de cancha, cambio de horario, enseñarle a adaptarse, ¿no? Cambio de clima. Entonces hay que adaptarse a los cambios de formato, de entrenamiento, de juego, lo que sea. Ustedes saben que yo les voy a comentar, yo hago una técnica de respiración antes de los partidos, solo. Cuando el jugador está haciendo el entrenamiento en calor, me quedo solo en el vestuario. Esto a mí me ha ayudado mucho para visualizar el partido, pensar en el partido y sobre todo para oxigenar todas las neuronas para que me active el pensamiento, la parte cognitiva, porque eso sucede, ¿no? Y este sábado me permití hacer la técnica de respiración con los jugadores antes de que empiece la charla técnica. 3 minutitos nomás. Si quieren, después le paso algunos ejercicios que son ejercicios muy simples. Y, 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 y hace tiempo que lo quería hacer, pero los entrenadores a veces, y a veces no solamente los entrenadores, sino en la vida diaria, tratamos de evitar algunos cambios para no desacomodarlo a los jugadores. Bueno, lo intentamos este sábado y lo vamos a seguir intentando porque me parece que les sirvió a ellos, porque de pronto después me lo dijeron, y lo hicimos 5 minutos. Pero bueno, esos son cambios que también pueden producir. La que sigue, por favor. Quiero, la que sigue, ¿cómo está? Es establecer una cultura de equipo. El entrenador debe establecer cultura de equipo que fomente la colaboración y la comunicación abierta. La que sigue. Comunicación clara y efectiva. Bueno, eso, el entrenador debe ser capaz de comunicarse de manera efectiva con los jugadores del cuerpo técnico. De ver que la vida pasa. La que sigue. Esto de vuelta, adaptarse a los cambios, el entorno, por ejemplo, a la otra que sigue, que es la última. Esa. Ustedes, como líder, ¿qué proponen como líder? ¿Sí? ¿Cómo son como líderes? Yo, hoy por hoy, a los jugadores les estoy pidiendo que hagan una autovaloración, que hagan un retrato de ellos mismos, que se miren al espejo. ¿Eh? Es una encuesta que se la hago personal por un link que le mando y hacemos un tipo de encuesta, ¿no? Porque es importante que nosotros como líderes, aparte de enseñar y motivar y hacerlos crecer, también lo tenemos que hacer que se reconozcan de sus virtudes y de sus defectos, de sus virtudes para potenciarlo y de sus defectos para mejorarlo, para cambiarlo o para simularlo, digamos, ¿no? Para taparlos un poco, para que no le hagan tanto daño. Entonces, digo,
ustedes como entrenadores, ¿qué tipo de líder son? Esa es una tarea que van a tener para la semana que viene, la van a hacer de forma personal, individual, evaluarse ustedes como líderes. El que es abierta, ¿no? El que se anime, lo hacemos. ¿Alguna pregunta, acotación que quieran realizar sobre el tema? ¿Nada? Bueno, perfecto. Vamos a... Perfecto. La semana